Todos los lunes a las 10 de la noche, Radio Pasión presenta Conociéndonos, un espacio de debate, diálogo, entrevistas y recomendaciones después del trabajo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Negocios, emprendimiento y mucho más, solo aquí en Radio Pasión US. Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. 1. Buenas noches, amigos, bienvenidos a su programa Conociéndonos, un espacio de plática, debate e ideas después del trabajo a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Como siempre, los saludamos sus conductores Manuel Sánchez, Rafael Cadena y Julio Rochelín, que el día de hoy no nos ha podido acompañar, pero que siempre está con nosotros. Y el día de hoy tenemos como invitada a Antea Morelos Ariza. Ella es ingeniera civil egresada de la ESIA Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, y ella se define como una emprendedora social que se ha desarrollado en el área de construcción sustentable y es socia y fundadora de Ingenio Constructor, que actualmente pertenece a Grupo Estenovea. Bienvenida, Antea. Gracias, Manuel. Gracias, Rafael. Es un honor estar con ustedes el día de hoy y bueno, pues vamos a darle al programa. Perfecto. Pues, Antea, me gustaría que empezáramos este programa y que nos platicaras acerca de la historia de tu emprendimiento. ¿Cómo es que nace Grupo Constructor? ¿Cómo se transforma en el Grupo Estenovea? ¿De dónde nace tu inquietud por el emprendimiento social? Ok. Voy a empezar de tus preguntas de atrás hacia adelante. El tema del emprendimiento social es algo que desde muy chica me ha interesado. O sea, siempre he querido estar participando activamente en la comunidad en donde me encuentro, o sea, llámese escuela, llámese ciudad, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que nace Ingenio Constructor? Porque todo el tema del emprendimiento salió de ahí. Mi padre es una persona que pues se dedicó a hacer su empresa, ¿no? Mi mamá tiene formación docente, o sea, ella fue maestra de educación especial o es maestra de educación especial. Entonces, ¿qué sucede? O sea, yo venía como con las dos líneas, ¿no? O sea, la línea del trabajo estable y la línea de la persona que se aventuró a hacer su empresa, ¿no? Por tanto, cuando llego a vivir aquí a Ciudad de México y comienzo a convivir con mi papá, me puso muy en claro la idea de la independencia económica, la independencia, pues, de tiempo, los beneficios que se tiene y el impacto que puedes causar en la sociedad a través de un emprendimiento. Entonces, entro a la universidad con la misión de, antes de salir de la escuela, tener un emprendimiento o ya ir formando algo en lo que yo me pudiera desarrollar de manera independiente. Entonces, entro a ESIA, que es la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, y cuando llego a ESIA logro percibir que no existen, por ejemplo, grupos de investigación sobre innovación en materiales, en tema de licenciatura, o sea, estoy hablando sobre de licenciatura. No existía ninguno de esos grupos y yo venía como muy activa en que el taller de física, en el que el taller de esto, que la conferencia de allá, que las observaciones del otro lado, etcétera, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cómo es posible que la Escuela de Ingeniería Civil con mayor matrícula en México no tenga grupos que estén desarrollando investigación sobre innovación en materiales para la construcción? O sea, es un área bien importante. Paso. Yo no estaba al inicio enamorada de la carrera, o sea, como que no le encontraba la pasión a la ingeniería civil, pero entonces vi esta ventana. Y en cuanto veo la ventana, digo que es súper importante investigar en cómo se puede utilizar la basura, es súper importante investigar en otros temas, ¿no? Y un día antes de ir a la escuela, estaba pues acostada en la cama y veo las noticias, ¿no? De Azteca 7, ni me acuerdo qué noticias eran. Pero en las noticias salió un reportaje de un proyecto que se llama Ecomuros. Entonces sale el proyecto de Ecomuros, lo veo y dice que es el Centro Universitario México nivel preparatorio. El ecobloque es una cosa hecha de basura. Entonces dije, wow, unos chicos de preparatoria particular desarrollaron un bloque con basura, o sea, están reciclando y están innovando en materiales de la construcción. O sea, con un proyecto escolar que fue a ganar el primer lugar en Mombasa del diseño al cambio climático. Entonces me fui para atrás y dije, no,
o sea, esto no puede ser, la escuela tiene que conocer este proyecto, mis compañeros tienen que conocer este proyecto para que se motiven, etcétera, ¿no? Entonces, me contacté con Julián Nader, que es el director del proyecto de Comuros, que fue el profesor encargado. Lo busqué por debajo de las piedras, lo encontré, me comunico con Julián. Julián, me gustaría invitarte a dar una ponencia en la escuela, etcétera. Y Julián, sí, nos vemos tal día para acordar, bla, bla, bla. Y entonces yo dije, ajá, y voy a llegar así con Julián nada más a decirle, te invito a dar una conferencia. No, yo tengo que llevar una estructura de quién lo está invitando, de cómo van a suceder las cosas, etcétera, ¿no? Y entonces ahí una semana antes dije, tengo que crear algo, voy a crear algo para que ese algo se dedique a la difusión de los materiales sustentables, sobre todo para la escuela, que se motive, que los chavos se integren en esos proyectos, etcétera. Ya, pues se me ocurre, creo este nombre de ingenio constructor, eslogan, todo para el día de la reunión con Julián. Ya estaba creado logotipo, tema, etcétera, ¿no? Se llevó la conferencia a la escuela, tuvimos buena aprobación, o sea, incluso el arquitecto Manuel Efrén nos apoyó mucho en el tema, los estudiantes muy activos, muchos se registraron para seguir con la investigación del proyecto, el proyecto se siguió investigando, se sacaron pruebas de resistencia, bla, 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 ¿no? O sea, así fue como se creó Ingenio Constructor, de ahí nace. Se empezaron a llevar otros temas a la escuela, como Proyecto Sexto Sol, que es un proyecto de energía undimotriz, que es energía que generan las olas. Y bueno, el punto es integrar a los estudiantes a esos proyectos. Con Proyecto Sexto Sol, por ejemplo, lo que hicimos fue vincularlo directamente al área de maestría de la ESIA. Y actualmente continúan trabajando en las últimas etapas del desarrollo del proyecto de investigación, ya para que sea un proyecto aplicado. Bueno, pues así básicamente es como surge, y ya de ahí, del tema de las conferencias, empezar a dar difusión y todo esto, tuvimos como impacto, más bien los medios comenzaron a voltear a vernos. Por ejemplo, fue Canal 11, fue Capital 21, radio y todo esto empezaba a entrevistar a los proyectos que nosotros empezamos a mover. Eso fue de 2016 a 2017. Entonces luego pasa la situación del sismo, que fue ahí en Morelos. Entonces llega la situación del sismo, activamente nos movemos, juntamos personas, etcétera, vamos, regresamos, y en cuanto regresamos me cae el 20 y digo, a ver, o sea, es que no solamente es el tema de los materiales, también hay una deficiencia en el tema de que muchas personas en México, o sea, voy a dar el dato estadístico, que es el 64% de la población mexicana que tiene acceso a construir un inmueble, lo hace a través de la autoconstrucción. ¿A qué me refiero con autoconstrucción? A través de una persona de oficio. Estamos hablando de un cabo, de un oficial albañil o de un albañil ayudante, ¿no? Entonces, ¿esto qué efecto tiene en las personas que deciden construir así? Punto número 1, arriesgan su patrimonio. Punto número 2, arriesgan la seguridad de su familia y pues a lo largo de su vida, ¿no? Que fue lo que se pudo percibir ahorita en el sismo. Entonces, a raíz de eso, dije, ok, ¿cómo podemos apoyar? O sea, ¿cómo podemos cambiar esta situación? Estamos de acuerdo que de la noche a la mañana no se va a cambiar el 64% de la población, ni se va a poder capacitar a todos, pero la iniciativa fue crear espacios de capacitación a un costo accesible para que los trabajadores de oficio de la construcción tuvieran acceso y pudieran capacitarse. Entonces, de ahí nace otro emprendimiento que se llama Ingenio Capacitador. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que los trabajadores de oficio se capaciten, ya sea a nivel técnico, a nivel económico, o sea, de precios unitarios, etcétera, ¿no? Como para poder cobrar bien la obra y todo esto. ¿Cuál es el objetivo? Reducir el riesgo el riesgo de seguridad, o sea, reducir el riesgo de inseguridad. Bueno, sí, más o menos lo estoy explicando, ¿no? Ok, reducir el riesgo y pues cuidar el patrimonio de las personas. Entonces ahí nace Ingenio Capacitador. Entonces nace Ingenio Capacitador y también el tema del sismo nos hizo abrir los ojos y dijimos, ok, las personas que perdieron su vivienda y todo esto tampoco tienen alimento. Carecen de alimento. Entonces, ok, carecen de alimento, ¿qué hacemos para que puedan ellos tener independencia alimentaria?
sin necesidad de tener dinero instantáneo para poder ir y comprar 2 kilos de jitomate, 1 kilo de huevo, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a hacer esta cosa que se llama brote, que se trata de los huertos de producción doméstica. Yo le llamo producción alimentaria doméstica. No se llama así, yo inventé ese nombre, bueno, le puse ese nombre, producción alimentaria doméstica. Y lo que estamos haciendo es adaptar las estructuras para que las personas puedan cultivar sus propios alimentos en un sistema hidropónico o aeropónico y que sea un cultivo vertical, ¿no? O sea, que dejemos de cultivar de manera horizontal, sino que sea vertical y se pueden aprovechar los espacios. Las personas obtienen la materia prima para su consumo y todo el excedente de materia prima se recolecta y entonces se comienza a vender en distintos puntos. Entonces, ¿qué se obtiene ahí? Seguridad alimentaria, que es una parte bien importante, y aparte ingreso extra, ingreso a la familia o ingreso a la casa que lo está produciendo a través de la venta de la cosecha que ellos tienen. Entonces, pues de ahí surge Brote. Ya íbamos muy bien, empezamos a dar cursos de capacitación del 2019 al 2020, más o menos fueron 15 cursos, más o menos. Sí acudieron muchas personas de oficio, sí han implementado, o sea, se les ha dado seguimiento, sí han implementado los conocimientos que aprendieron, etc. Llega la pandemia. Y entonces, para nosotros es un gran problema porque cuando empezamos a monetizar la empresa fue a través de los cursos. O sea, los cursos para nosotros eran un negocio que se movía rápido, no se le invertía tanto tiempo. Claro, tenemos que buscar la calidad, el ponente, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos cursos se hacían de manera presencial. Entonces llega la pandemia y nos cortan. Nosotros acabábamos de cambiarnos de oficina para Revolución, frente al monumento, junto al Monumento a la Revolución. Nos acabamos de cambiar de oficina y todo muy contentos y de repente, chum, pandemia. No cursos presenciales, no nada. Y, por ejemplo, para que se les pueda seguir otorgando la calidad del curso a un curso en línea, tenemos que pasar por un proceso bien largo, conocer cerrado, instituciones no emiten documentación, bla, 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 bla. Y aparte el tema económico, ¿no? O sea, para nosotros que somos una pyme, o sea, es bien difícil decir, voy a soltar tanto capital para hacer mi plataforma en línea y entonces ya, de aquí voy a surgir de la pandemia. No se podía. Entonces, ¿qué sucede? Llega la pandemia, hay que buscar la manera de subsistir. Al inicio de esta entrevista les comentaba el tema de que mi papá también tiene su empresa de publicidad, él es publicista, y me habla y me dice, ¿sabes qué? Me cancelaron tantos contratos, claramente, o sea, en una situación de crisis lo primero que cancelas, que es la publicidad, porque pues no hay para pagar de más. Me cancelaron tantos contratos, estamos en esta situación, ¿qué hacemos? Entonces, me acerco a él y así pensando, me dice, mira, se me ocurre que vamos a hacer esta careta. En ese momento todavía no había caretas, o sea, como en abundancia como las hay ahora. Entonces diseñó una careta, me dijo, vamos a producir esta careta, y dije, órale, va, vamos a producir. Entonces empezamos a producir la careta. En ese momento pues era una necesidad, nos fue muy bien con la careta, y bueno, de ahí subsiste Promoventa, que es la empresa de mi papá, y estas otras 3 empresas de las que les acabo de comentar. De ahí nos fuimos manteniendo. Después de la careta, pues empezamos a comercializar otros productos, o sea, conforme fue creciendo la necesidad. Entonces dije, ok, ya vamos a comercializar, pero tenemos que comercializar con conciencia. O sea, no podemos comercializar un mal producto ni a un costo súper elevado, porque el abuso en ese momento era canijo, ¿no? Y todos lo vimos y todos los vimos. Entonces dije, vamos a crear algo y se va a llamar Te Quiero Sano. Entonces creamos un cuarto emprendimiento que se llama Te Quiero Sano, en donde se emplearon a 7 personas durante el periodo fuerte de la pandemia. Entonces, pues yo estaba súper sorprendida porque nunca me había tocado una etapa de crisis general, bueno, en este caso fue una crisis global, nunca me había tocado una etapa así y tampoco me había imaginado, o sea, yo estaba deprimida pensando en cómo le iba a hacer o ahora qué es lo que iba a hacer para poder rescatar el emprendimiento. Entonces, cuando sale esto de Te Quiero Sano, para mí fue una bendición. De verdad fue una bendición porque me ayudó a mantener gastos, me ayudó a muchas otras cosas y aparte poderle dar empleo a las personas que en ese momento lo necesitaban, o sea, personas allegadas, fue una cosa de otro mundo. O sea, no sé, fue una unidad muy padre.
Claro, un montón de estrés, pero muy bonito. Había momentos donde nos llevábamos como que intentos de fraude, ¿no? Que nos decían, oigan, quiero 1 millón de caretas, quiero 1 millón de cubrebocas, quiero 1 millón de no sé qué cosas. Y bueno, nos enfrentamos a toda esta situación. Entonces, pasa la pandemia y en el 2018 nosotros aplicamos a un programa de Bancomer que se llama Momentum, BBVA Momentum, que es justo para empresas de carácter social y ambiental. Entonces, en el 2018 nos registramos, nos mandaron el correo en el 2019, ¿sabes qué? Muchas gracias por participar, tu empresa todavía no cubre con las necesidades del programa de Bancomer. Dije, ok, pues no hay problema. 2020, a media pandemia, mandan un correo. Tu empresa ya es calificada para poder participar en Momentum Bancomer. Entonces dije, ok, pues vamos a entrarle, le entramos, ha sido una capacitación prolongada, de hecho se sigue dentro del programa de Momentum, ha sido una capacitación padrísima, en verdad padrísima, que es algo que cualquier emprendedor debería de visualizar. Hay muchos programas se llaman aceleración de emprendimiento, te dan capacitación de finanzas, de marketing, de, por ejemplo, control de personal, de control de dirección, no sé, o sea, es una capacitación súper, súper, súper completa. Entonces, cuando llega Momentum, otra bendición, porque justo donde estamos en la crisis, o sea, en la crisis del emprendimiento, llega alguien que nos dice, ¿sabes qué? Puedes salir de tu crisis de esta manera. Y tienes la oportunidad, ahorita que se te cayó todo, tienes la oportunidad de recuperarlo de esta forma. Entonces, en eso es en lo que se sigue trabajando hasta el momento. De esa manera es como hemos recuperado el emprendimiento. Y bueno, pues hasta ahora es lo que se ha hecho. Ahora, hablando del tema del emprendedor, Rafa pues no me dejará mentir, es una cuestión muy, muy emotiva. ¿Por qué? No porque sea bonito ser emprendedor, es bien padre, pero cuando eres emprendedor, el 70% del emprendimiento es tu esencia, eres tú, o sea, tú le estás imprimiendo. Por ejemplo, Rafa me habla de los perritos, ¿no? Y es que los perritos y no sé qué, Rafa le imprime la emoción a su emprendimiento. Yo le imprimo la emoción a Ingenio Constructor. Si en este caso, ay, ¿sí me ven? Es que algo pasó. Sí, no te preocupes. ¿Sí? Ah, ok, perdón. Si en este caso, por ejemplo, llega la pandemia y a mí me fue de la patada en Ingenio Constructor, yo estaba en el hoyo. O sea, emocionalmente yo estaba en el hoyo porque es gran parte de mí, o sea, el emprendimiento es gran parte de mí. Entonces, si al emprendimiento le va mal, ¿a quién le va mal? Pues a mí, ¿no? Y Rafa no me va a dejar mentir, o sea, así es como se va moviendo el asunto. Entonces, el emprendimiento es muy bonito, recomiendo que quien quiera emprender lo haga. O sea, las cosas no son fáciles, ni se van a presentar así como de, ah, mira qué bonito, una cadenita de beneficios, pero tiene sus recompensas, y las recompensas son aprender a tener una independencia financiera, aprender a controlar el tiempo, valorar a las personas que están en tu equipo, y sobre todo, lo más bonito es cuando ves reflejado tu trabajo en la comunidad. O sea, aunque no sea una comunidad gigante, nosotros no hemos impactado en una comunidad gigante, pero en las pocas personas a las que hemos llegado y que tengan un resultado satisfactorio es la cosa del otro mundo. O sea, vale la pena todo el estrés, todos los llantos, todo el ya no puedo, ya no le voy a hacer, ya ni sirvo para esto y etc., ¿no? Entonces, pues sí, es muy padre. Dentro de este camino del emprendimiento me he topado con otras mujeres emprendedoras. Bueno, lo voy a mencionar porque estamos en marzo. Es el mes del tema. Entonces, me he topado con otras mujeres emprendedoras buenísimas, que ya llevan muchos más años con su emprendimiento. Estamos hablando de 7, 9, 10 años. Una mujer, por ejemplo, se llama Abigail. Ella inició su emprendimiento con 200 pesos en una crisis, comercializando un producto en Oaxaca, y ahora comercializa 200 productos de 5 productores oaxaqueños. Entonces, iniciando con 200 pesos, ¿eh? Entonces yo cuando la conocí dije, wow, no, o sea, quiero ser como tú, como le hiciste, ¿no? Pero claramente, o sea, el mundo del emprendimiento es así. Inicias
va subiendo, va subiendo, va subiendo, te emociona, te emociona, te emociona, te topas con la realidad del mercado, te bajas hasta el suelo, vuelves a intentar subir, a subir, a subir, a subir, cuando estás estabilizando en el mercado te vuelve a bajar, pero luego vuelves a subir y así es como vas hacia arriba, hacia abajo, y dentro de todas esas cadenitas de arriba a abajo tienes que mantener tus objetivos, porque si no los mantienes, el emprendimiento se rompe y tú te rompes y bueno, la cosa se desvía. Y bueno, así es más o menos como ha sido nuestro emprendimiento. ¿Tienen alguna duda de lo que les he mencionado? ¿O me fui muy rápido o algo así? Fíjate que en realidad has tocado, a mí me parece, los dos puntos de los que este programa se trata. Uno, precisamente platicar de las realidades del emprendimiento, ¿no? No nada más en tu experiencia como mujer emprendedora, sino todo lo que implica un emprendimiento como tal. Hemos platicado en programas anteriores acerca de la idea el programa anterior hablábamos, por ejemplo, de confundir ideas con proyectos. Una cosa es una idea y otra cosa es un proyecto que tendrá un fin y que tiene una estructura. En otros programas hemos platicado acerca de la necesidad de capacitarse para poder emprender de mejor manera. Es decir, te puedes aventar, pero eso solamente es una parte de emprender. Hay una parte sumamente importante que es la de capacitarte, de entender de otros temas que no manejas y que necesariamente cuando eres emprendedor debes saberlos. Contabilidad, marketing, logística, cosas que evidentemente no todos los emprendedores lo van a saber, pero que tienen que al menos entender o tener un nivel de entendimiento para poder hacer que su emprendimiento funcione. Y por el otro lado, el tema de repensar la ciudad y repensar la construcción, repensar los espacios. Creo que en este momento que tuvimos todos de confinamiento, los huertos, por ejemplo, pues se hicieron un poquito más entendibles en términos de decir, bueno, estamos todos encerrados aquí, ¿por qué no empezar a producir algo que nosotros mismos podamos consumir? Y eso es repensar el espacio en el que estamos viviendo y también las relaciones económicas que tenemos con el entorno. Dimos por sentado que solamente se obtiene alimento cuando vas al súper y esa es la única manera de obtenerlo. Entonces, llega el fin de semana, vas al súper, regresas a tu casa, acomodas todo en el refrigerador y lo consumes. ¿Qué pasa si de repente, a partir de la pandemia, empezamos a repensar las cosas y ver si nuestros espacios son capaces de producir alimento que podamos consumir y que eventualmente incluso puedas compartir con la comunidad en la que te encuentras, ¿no? Entonces, estos dos puntos me parecen muy interesantes, Rafa. No sé ¿tú cómo ves esta cuestión? Pues es algo interesante lo que estamos platicando. A mí me ha llamado mucho siempre el tema de desarrollos sustentables y precisamente estaba leyendo un artículo en el cual dice México dentro de los 10 países con más edificios sustentables. Esto está interesante porque yo recuerdo que ya no voy a decir hace cuántos años, pero cuando yo era muy joven o era más bien chavito, pues yo veía la arquitectura de la Ciudad de México y veía que todo lo que hacia donde yo volteara, pues eran edificios que en mi época, pues de niño eran edificios muy altos. Yo crecí en la colonia Roma, entonces la arquitectura que yo vi, pues ya nos imaginamos de qué estilo es. Después empecé a crecer y empecé a ver cómo se empezó a desarrollar en la Ciudad de México, cómo empezó a crecer, edificios muy altos. Hoy, pues tenemos ya edificios de la Torre Mayor, la Torre BBVA, tenemos ya edificios de la Mítica, que es una locura de torre, y podría uno pensar, oye, pues lo que está dentro de estas estructuras, pues muchos de estos edificios son sustentables. Tienen muchos controles internos de temperatura, tienen materiales diferentes, que esto es interesante. Para mí es muy interesante porque crecí en un México donde no había eso. Había las construcciones que pues me tocaba ver y ahora veo otras construcciones muy modernas y eso me llama mucho la atención. Santa Fe fue un boom en los 90s y después Santa Fe se volvió una locura y dónde está construido Santa Fe. Entonces eso me ha llamado mucho la atención y saber que México está hoy dentro de los 10 países con más edificios sustentables pues es una gran noticia.
Creo que lo que platicabas hace un momento, también el tema de los huertos. Hoy que hemos estado todos encerrados, pues yo creo que ya vamos para el año, si no es que ya estamos, yo ya voy a cumplir un año. Ciertamente la única forma de conseguir comida para mí es yendo al súper o pidiéndole al Rappi o pidiéndole al delivery y tengo dos espacios muy interesantes aquí en la casa donde tengo dos terrazas, donde tengo, bueno, mi esposa y yo tenemos muchas flores, muchas plantas, pero la verdad es que lo he pensado. Y si pues, sembramos algo adicional a los rosales o sembramos algo adicional a todas las plantas que hay, pues podríamos ir en la mañana y retirar una naranja o retirar un jitomate o retirar un chile verde o retirar algo pues para consumo propio, ¿no? Entonces esa parte está muy interesante y no la había todavía abordado ni la he atacado, pero pues tengo el espacio y yo no sé por qué no lo he hecho. Entonces esa parte me llamó mucho la atención. Hombre, pues hay que hacerte tu huerto ya en tu casa. Sí, y Sí, tengo mucho es espacio. muy interesante. No, sí, aparte de que el cultivo doméstico, bueno, repito que yo así lo nombro, ¿eh? O sea, a mí me gusta inventar los nombres de las cosas. El cultivo doméstico es una fuente propia de alimento. Por ejemplo, las acelgas crecen en aproximadamente 20 días y crecen muchísimas en un espacio muy pequeñito, etcétera. O sea, que tú vayas a recolectar tu propio alimento y entonces digas, plantita, te voy a cortar esta hojita porque me la voy a comer, es otra experiencia. O sea, no estás a expensas de ir a un supermercado y ponerte a pensar, qué fertilizante le pusieron, estará contaminado, que el transgénico, que no sé qué, que bla, bla. O sea, tú tienes el control de la alimentación, de lo que estás produciendo. Ahora, dentro de brote, ahorita que mencionan eso de los alimentos, me acordé, tenemos otro proyecto que está en ejecución, ahorita se los enseño, es un lombricompostero. ¿Para qué nos sirve esto? De esta manera nosotros evitamos tirar los desechos orgánicos al camión de basura. Entonces, tenemos lombrices californianas que producen humus, que ese humus sirve como fertilizante para las plantas, que la tierra donde se va descomponiendo el alimento y todo, pues igual es fertilizante para las plantitas, etcétera. Y entonces evitamos mandar desperdicio al camión de basura. Entonces ahí ya se va reduciendo la producción de basura que llega, por ejemplo, a un relleno, ¿no? Entonces, o sea, son pequeñas alternativas que son funcionales y que las estamos llevando ya en práctica. Le comentaba la semana pasada a Manuel el tema de los gallineros domésticos. En el estado de Puebla manejan mucho o tienen muy presente la seguridad alimentaria. Entonces, junto con Fundación PAVE, lo que hicimos fue instalar 257 gallineros en la comunidad de San Gregorio Atzompa. ¿Para qué? ¿Cuál es la función? Todos estos gallineros se les entregaron a las mujeres, o sea, en este caso a las madres de familia, se les instaló en su casa y la intención de estos gallineros es la producción y comercialización de huevo. O sea, la misma situación que les comenté de la producción vegetal, pero ahora con la producción proteica. Entonces, ahorita ese proyecto va en la etapa de capacitación. Las mujeres de San Gregorio, la verdad, son bien activas, o sea, todas al día con cómo cuidar a sus pollos, que las vacunas, que cómo producen más, que no se estresen, etcétera, ¿no? Entonces, la intención es que se pueda producir huevo orgánico. Entonces, que ellas tengan el huevo de consumo y aparte que tengan huevo para comercializar como huevo orgánico, porque lo están desarrollando en los patios de su casa. Bueno, allá tienen mucho patio, ¿no? Acá en la ciudad, pues, por ejemplo, yo vivo en un departamento, ¿no? Entonces, o sea, no se cuentan con esos espacios, pero pues se adaptan, ¿no? Que es el proyecto que nosotros estamos haciendo. O sea, poder adaptar estructuras en las cuales en espacios pequeños se pueda hacer una producción significativa para que sea funcional para consumo propio y para la comercialización. Y aquí tomas un punto que se une con la parte, por ejemplo, de capacitación para oficiales constructores, con el dato que nos dabas, que a mí me parece un dato muy interesante al hablar del que el 64% mencionabas de la construcción en México es autoconstrucción. Es decir, cuando estamos hablando de repensar
la forma en cómo estamos viviendo, porque en realidad es eso. Creo que nos hacía falta cuestionarnos la forma en la que vivimos, en la forma en que construimos, en la forma en que comemos, en la forma en que producimos alimentos. Y creo que esto que nos traes a la mesa, pues tiene una importancia no nada más contextual en términos del momento que vivimos por la pandemia, sino creo que sí apunta hacia el futuro, y el futuro muy cercano, el futuro a corto y a mediano plazo. Por ejemplo, los materiales de construcción. Pienso yo, por ejemplo, y ahorita nos podrás platicar un poco acerca de eso, cuando tú no tienes la oportunidad de salir de la ciudad y tienes la idea de una casa de campo. Y entonces, en algunos programas de Estados Unidos que he visto en la televisión, por ejemplo, utilizan construcciones a base de contenedores, ¿no? Contenedores de navío, de transporte. Y entonces veo que las personas están capacitadas para transformar un contenedor en una casa habitable. Entonces, tú no te metes a dormir en un contenedor, te metes a dormir ya en una casa. Tiene aislamiento, tiene instalación eléctrica, tiene toda una planeación. ¿Cómo ves estos movimientos? Es decir, lo que nos platicas del alimento y uniéndolo un poco también con la construcción, la capacitación para una mejor construcción, que haya más materiales disponibles, materiales sustentables para realmente empezar a construir y decir yo, pues si yo quisiera tener una casa de campo, ya no voy a construirla con estos materiales o bajo esta idea. Quiero hacerlo bajo este otro concepto, un concepto sustentable, que incluso allá pueda yo sembrar para mi propio consumo. Es decir, ¿cómo ves realmente que está avanzando este movimiento en México? Su avance es rápido. ¿Cuál es la experiencia que has tenido al respecto? Mira, del 2019 para acá se empezaron a contemplar nuevas normativas referente al uso de los materiales sustentables. ¿Qué sucede? Por ejemplo, nosotros con el ecobloque, que está hecho de unicel, botellas de PET, bolsitas plástico-metalizadas, o sea, esos son como los ingredientes que se reciclan o que se reutilizan, perdón, es más correcto decir, reutilizan, bueno, es lo correcto. No lo podemos emplear en una obra, ¿por qué? Porque el material no está certificado, o no estaba, porque ahorita ya la semana pasada te lo comentaba, entregaron la patente con el registro de pruebas de resistencia. Entonces, esta patente con registro de pruebas de resistencia, pues es importante. ¿Por qué? Porque ya nos permite certificarla ante la ONCE. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros queremos ir a certificarla ante la ONCE? No hay una base o un lineamiento que se tenga para decir, fíjate que tu material está bien bueno porque soporta un poquito más que el convencional, pero ¿cómo puedo comprobar que sí es funcional si no tengo un parámetro de comparación con algo similar? Entonces, ahí viene el punto de cómo lo certificas. Entonces, para poder llegar a esa certificación o para que pueda existir una norma o para que pueda existir algo que oficialmente te diga este material te funciona, se tienen que juntar cuando menos 7 empresas con materiales del mismo tipo, un cabildo, la ONCE, más no recuerdo la verdad cuántos diputados se necesitan, se tienen que formar en una mesa de trabajo para que se hagan más pruebas y todos colaboren, etcétera. O sea, pues es un proceso que se requiere para llegar a un punto. Pero, te digo, del 2019 para acá han sacado normas que avalan el uso de algunos materiales que ya se desarrollan con ecotecnias. Ahora bien, la intención de los materiales que se desarrollan con ecotecnias es que desaparezcan. O sea, yo quisiera realmente que alguna vez el ecobloque ya no exista, o que alguna vez la varilla que está desarrollada con PET no exista, que el ecolamp desaparezca, ¡pum!, se esfumó. ¿Por qué? ¿Eso qué va a querer decir? Que ya no hay basura que reciclar. Entonces, es algo bien importante. Por ejemplo, cuando Ecobloque ganó el primer lugar en Mombasa, Kenia, Mombasa lo vio como una alternativa. Mombasa es un lugar muy pobre. Entonces, lo vio como una alternativa para poder construir en las zonas de mayor pobreza con ese material a bajo costo. Estamos hablando que cada bloque te salen aproximadamente 50 centavos, cuando el convencional está en 4 pesos.
O sea, estamos hablando de una gran diferencia. Bueno, o sea, eso es como en el tema del bloque, y sí ha tenido avances México en tratar de integrar estos materiales a la construcción, sobre todo a la construcción de obra pública. O sea, no en la privada tú puedes construir con lo que tú quieras, pero en la de obra pública no. Por ejemplo, hay un emprendedor que se llama Mauricio. Él tiene un proyecto que es el Ecolam, que es igual láminas hechas de PET, de basura. Y él lo que logró hacer es que las escuelas privadas implementaran o pusieran sus láminas como alternativa de techado de patio. Entonces, cuando él entrega su cotización, entrega su presupuesto de producto o de proyecto, aparte de entregarte la cotización, te está diciendo cuántas toneladas de basura estás reciclando y cuánto dióxido de carbono menos estás generando. Entonces, eso es algo bien importante, porque entonces la escuela dice, sabes que ya no te voy a comprar la lámina convencional porque no me produce nada más que sombra. Pero si te compro Ecolam, utilizo basura, o sea, reduzco la cantidad de basura, reduzco el impacto de dióxido de carbono, y entonces me está saliendo aparte mucho más barata, ¿no? Entonces, la idea es que estos proyectos, y justo ahorita en el 2020 hay mucho movimiento para el tema de material sustentable, ¿eh? O sea, sí hay muchos programas que los están movilizando, desarrollando. De hecho, Mauricio el siguiente mes se va a ir a Panamá a presentar el proyecto de Ecolam para que en Panamá puedan comenzar a desarrollarlo, ¿no? O sea, lo que quiere hacer Panamá es comprarle la patente. La verdad, mentiría si les digo quién, pero es una empresa que les quiere comprar la patente para que ellos lo empiecen a desarrollar y producir ya como en masa. Uh-huh. Pues me parece muy bien. Vamos a hacer una pausa, amigos, y regresamos. Bueno, amigos, ya estamos de regreso. Y Antea, me gustaría que, siguiendo un poco con el tema del progreso en México, esto tiene, pues, implicaciones no nada más en las cuestiones técnicas, sino también en el aspecto cultural de las cosas. Es decir, como en algún momento lo comentaba en la parte anterior, ¿cómo vemos nuestra vida? ¿Cómo nos relacionamos con el mundo? ¿Cómo lo habíamos venido haciendo hasta este momento que nos pega la pandemia? Y si realmente es posible cambiar la tendencia que hemos tenido las personas que tenemos cierta edad y que, pues sí, hemos hecho las cosas de cierta manera. Culturalmente, ¿qué se necesita, en tu opinión, para poder generar este cambio que se requiere? Para poder realmente decir, no lo voy a hacer como un hobby o como un experimento escolar de poner un frijolito en un frasco para que crezca, sino realmente quiero poner una huerta en mi casa, así viva yo en un departamento, y quiero empezar a consumir lo que yo produzco. Quiero empezar a hacer un cambio hacia energía más limpia, tal vez paneles solares. Pero, ¿qué se requiere, en tu opinión, para que haya ese cambio de cultura que tenemos actualmente? Híjole, creo que hablar de cambio de cultura es un poco complejo. O sea, ¿por qué? Porque hay muchos... ¿cómo podré explicar? Hay un espectro bien grandote, un espectro cultural grande, donde todos nos ubicamos en alguna parte de ese espectro. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos ubicados en medio, por decir algo, los que estén ubicados a nuestro ladito van a pensar similar a nosotros, ¿no? O si estamos ubicados hasta atrás, los que estén ubicados con nosotros van a pensar similar. Entonces, hablar de un tema cultural se me hace un poco complejo. Más bien, lo que yo pensaría es que se debería de tocar a través de un tema común. Por ejemplo, un tema común son las finanzas domésticas. O sea, todos hacemos cuentas para saber cuánto vamos a gastar en la comida, cuánto vamos a gastar en los servicios eléctricos, cuánto vamos a gastar, ¿no? Entonces, hacer una cuenta sencilla. Por ejemplo, una lechuga romana, una lechuga así de bolita, cuesta entre 10 y 15 pesos.
¿no? Y ya si está muy, muy bonita o muy padre, pues ya te cuesta 20 o depende de dónde la compres. Pero más o menos, o sea, las que yo compro están como en ese precio. Las lechugas romanas. Ahora bien, una bolsita de semillas de lechugas romanas te cuesta 35 pesos. La bolsita de semillas trae como 30 o 40 semillas. Estamos diciendo que cada lechuga, ¿cuánto te va a costar? Como menos de $1. Entonces, o sea, es un ejercicio muy sencillo. Si una lechuga te cuesta 15, si tú la compras, o 20 pesos, vamos a decir, de 10 a 20 pesos. Si una lechuga te cuesta de 10 a 20 pesos, pero tú con 30 pesos puedes plantar 40, claramente hay un ahorro económico. Ahora, si el recibo del gas, por ejemplo, acá en la casa, el recibo de gas bimestral llega de aproximadamente 500 pesos porque tengo gas natural. O sea, ya yéndome al extremo, ¿no? Pero yo tengo calentador solar. Entonces, únicamente utilizo el gas para cocinar el alimento. Por ejemplo, mi vecina tiene calentador solar, tiene estufa y también tiene calentador de gas. Yo también lo tengo, pero no lo utilizo. Entonces, la vecina lo utiliza. Su consumo de gas bimestral es entre los 900 y los 1,000 pesos, porque si le da frío, pues ya se van con el calentador, etcétera, ¿no? Entonces, de los 500 que gasto yo al bimestre de gas por no utilizar el calentador, a los 900, 1,000 pesos que ella gasta en gas por utilizar el calentador y la estufa y todo el show, ¿quién está ahorrando dinero? Entonces, o sea, me parece que el tema financiero es un punto común en todos, o sea, que es un tema alcanzable para todos y que a raíz de eso se debería de ir pues regulando el uso de estas ecotecnias o de estas alternativas de producción en casa, ¿no? O sea, no lo veamos como decir, pues están haciendo sistemas hidropónicos en Irapuato, por ejemplo, que tienen unos ranchos hidropónicos muy grandes. Están haciendo sistemas hidropónicos en Irapuato, pero tú te imaginas el sistema hidropónico, o a lo mejor no conoces un sistema hidropónico, pero son terrenos y terrenos y terrenos y tubotes y cosechotas y todo eso. Lo ves lejano, ¿no? O sea, ¿cuándo yo voy a tener eso si yo no me dedico a eso? Entonces, el punto acá es pensar en cómo sí lo puedes tener para tu propio consumo. Ellos se dedican a producir en masa porque venden en masa, pero tú necesitas para ti y tal vez si quieres obtener un ingreso extra para poderlo comercializar, lo poquito que tú produzcas. O sea, no te vas a hacer rico, ¿verdad? Pero vas a tener un ingreso extra de las semillas que tú compres. Entonces, el punto es ese, o sea, adaptarse y adaptarse a través de un tema común. Yo visualizo que el tema común en este caso son las finanzas. La cultura es muy padre porque es bien diversa. O sea, y creo que en la Ciudad de México es donde más diversidad cultural te encuentras. O sea, te encuentras el estadounidense, el italiano, el mexicano, la persona que viene de la sierra, la persona que viene de provincia. O sea, encuentras de todo. Y todos piensan bien distinto. Pero aunque todos piensen bien distinto, todos comen, todos pagan luz, todos se bañan, todos, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos factores, si los unes y les reduces el consumo, claramente van a tener un efecto positivo en su mente porque van a pensar, voy a ahorrar dinero. Entonces sí me conviene. Y a raíz de que hagan el primer intento, la primer prueba, van a hacerlo como una cadena. Y si a ellos les funciona, les van a decir a sus amigos, les van a decir a sus vecinos, les van a decir a sus padres. ¿Sabes qué? Me está funcionando este sistema, ¿por qué no lo pruebas? Fíjate, Rafa, ahorita con lo que comenta Antea, ¿cómo ves tú y cómo dirías, yo quiero esas ecotecnias, quiero integrarlas a mi negocio? Y aquí la plática sería decir, a ver, Antea, dinos cómo Rafa podría presupuestar incluso unas ecotecnias para su propio negocio. Te comento un poquito antes, perdón que interrumpa, pero por ejemplo, yo en mi negocio, toda la construcción que tuve que hacer y las adaptaciones, las tuve que hacer bajo un inmueble que está catalogado por el INVA. Entonces ahí no tuve tanto margen de hacer algunas modificaciones porque, bueno, pues la catalogación del INVA es muy rigurosa, ¿no? Del INA. Exacto. Dije del INVA, ¿verdad?
Sin embargo, sí tengo, por ejemplo, celdas solares para el tema de la alberca que tengo para los perritos. Entonces, más que utilizar una bomba de calor o de una caldera, pues hice una adaptación de celdas solares. Entonces, bueno, mi alberca está templada por celdas solares. Dos, tuve que hacer algunas modificaciones a la estructura donde tengo unos techos para que a los perritos no les pegue el sol. Entonces estén cubiertos bajo techo. Y la persona que me ayudó con esto me dijo, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer recuperadores de agua. Porque en la época de lluvia, pues de repente ya sabemos que en la Ciudad de México, como puede llover 10 minutos, puede llover 2 horas y con un volumen de acumulación de agua muy, muy, muy importante. Entonces, ¿qué me hizo? Me hizo 2 recuperadores de agua. Entonces, cuando llueve, tengo unos botes de 200 litros de agua, que ahí voy recuperando agua de lluvia, y otro recuperador que me lleva agua a la alberca. Entonces, he estado con algunos temas de algo más sustentable en la medida de lo que mi inmueble me lo permite, ¿no? Entonces, sí, y ahorita escuchando, me están surgiendo muchas más ideas y lo podemos casar con lo que nos comenta Antea, ¿verdad? En este momento. Sí, claro, lo que te hicieron fue el sistema de captación de agua pluvial y claro, o sea, es una maravilla, o sea, incluso ya existen, pues si quisieras tú utilizar el agua de lluvia, o sea, ya existe la manera de cómo se puede hacer, o sea, los filtros y todo esto, para que la puedas utilizar de manera doméstica o para riego, etcétera, ¿no? ¿Cómo se pueden adaptar esas ecotecnias a tu negocio? Por ejemplo, yo entiendo que en tu negocio, que es el cuidado de perritos, o sea, no sé, por ejemplo, en residuos bueno, es que no sé qué tipo de alimento les den, no sé si solo les dan croqueta. Generalmente la gente en la Ciudad de México a sus perros les da croquetas, hay otro tipo de alimentación que va con carne o pollo, pero yo creo que un 80% de la gente en las grandes ciudades pues les da croquetas a los perros. Tengo un baño específico para los residuos de los perritos orgánicos, los depositamos solamente en un baño que es para heces fecales de animalitos y no los juntamos con el baño de los de humanos, ¿no? Entonces tenemos especialmente un baño diseñado para esos desechos. Y sí, croquetas pues son los que comen el 90% de mis huéspedes. Ok. Bueno, o sea, yo lo iba a mencionar por el tema de lo que hace rato les comentaba del lombricompostero, pero por ejemplo, se me ocurre ahorita que mencionaste el tema del baño de perritos, o sea, también existe la opción humana de baños secos, o sea, no es como antes que eran las fosas sépticas, ¿no? O sea, es un inodoro tal cual, pero en vez de desperdiciar agua, se hace con tierra. Entonces lo volteas, evitas malos olores, no genera mosquitos ni nada de eso. O sea, es un sistema, la verdad, bastante limpio y es una ecotecnia que podría ser funcional. Ahora bien, tú mencionas que ya tienes paneles para la alberca. O sea, eso es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque ya no estás haciendo combustión. Y entonces, claro, si ya no estás haciendo combustión, no estás liberando dióxido de carbono. Entonces, o sea, eso está muy bien. Incluso hay paneles, o más bien se llaman celdas, están las celdas solares para, por ejemplo, la alimentación eléctrica. Entonces, sí, al inicio pues tienes que invertirle, ¿no? Pero en X número de tiempo vas a pagar muy poquitito de luz porque no es un sistema 100% fotovoltaico, sino más bien, claro, es un sistema que se adapta al de CFE. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues tus recibos llegan con un consumo mínimo porque la mayor producción de energía sale a través del panel solar. Ahora, para poder aplicar una ecotecnia, no basta solo con querer. O sea, ustedes mencionaban hace rato que una cosa es una idea, otra cosa es un proyecto y, bueno, tomar una decisión para poder aplicar una ecotecnia no solo se hace queriendo, ¿no? Hace tiempo platicaba con mi casera, Dulce, ella es antropóloga, y me decía, bueno, ok, te compro lo de los paneles solares. Vamos a pensar que los paneles solares son mejores, etcétera, ¿no? Y me dice, pero vámonos a una comunidad seca.
donde me van a ir a poner X número, vamos a decir un número random, 800 paneles solares en un desierto o en una sierra, 800 paneles solares en una sierra para alimentar de energía a tal población. ¿Qué es lo que va a suceder? O sea, la ecotecnia también tiene otra cara, ¿no? Que es el impacto que va a generar su uso. Tal vez sí no estás generando dióxido de carbono, pero por ejemplo con el panel solar, ¿qué es lo que estás irradiando? Calor. Estás haciendo una concentración de calor impresionante. Entonces me dice, ya están los 800 paneles solares ahí puestos, ahora dime, ¿cómo los vas a limpiar? Porque esas cosas se llenan de polvo y entonces dejan de recibir mucho calor, ¿no? Entonces me dice, ¿cómo los vas a limpiar? O sea, no va a ir una persona con un trapito húmedo, como aquí en la casa, que así limpiamos el panel. O sea, no va a ir una persona con tu trapito húmedo a limpiar el panel o 800 paneles. Vas a llevar pipas con un montón de agua a rociar esos paneles. Ahora, ¿qué va a suceder con la flora y la fauna que está alrededor de esos 800 paneles? Claramente, si un pajarito se paraba alrededor, el pajarito ya no va a poder ni volar por todo el calor que se está irradiando. ¿Qué va a pasar con la flora? La flora claramente se va a secar porque el suelo va a estar muy, 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 muy caliente. Entonces, o sea, sí es una ecotecnia, pero esa ecotecnia también tiene un impacto. Entonces, no es solo tomar una decisión porque, sí, se me ocurrió que puede ser más bonito y que estoy colaborando, etcétera, ¿no? Muchas veces también tienen implicaciones negativas. Entonces, antes de tomar una decisión de aplicar una ecotecnia, hay que ver si va a ser funcional para la situación que la requerimos. Claro. Sí, creo que ese punto es algo que poco se comenta. Y creo que pues es natural porque tenemos un desconocimiento de realmente cómo funcionan las ecotecnias, ¿no? Nos dejamos llevar por la idea de que, bueno, sí, vamos a ayudar al planeta y demás, y sin embargo no entendemos bien las implicaciones que tienen, ya en términos de lo que platicábamos ahorita, ¿no? De un proyecto, ¿cómo voy a volver a mi casa sustentable? Bueno, va a pasar esto, va a tener estos impactos, va a funcionar de esta manera, habrá que adaptar estas cosas y eso es algo que al final se debe tomar en cuenta y amigos, pues creo que Antea nos ha dado puntualmente todos esos puntos que requerimos nosotros para realmente hacernos conscientes de lo que necesitamos para poder aprovechar de las ecotecnias. Y ha sido como muy puntual, que es la idea de este programa, para que toda nuestra audiencia pueda tomar consejos muy, muy específicos de cómo puede hacer las cosas. Y pues ya vamos acercándonos al final del programa. Y Antea, nos gustaría que por favor nos hicieras una recomendación para todos nuestros radioescuchas para esta semana. Ok, las voy a hacer dos. La primera, las ideas que surjan, aterrizarlas. Es difícil de primer instante decir, voy a planificar mi idea y la voy a ejecutar en un proyecto y este proyecto va a iniciar así y va a terminar de esa manera. O sea, es muy difícil. Muchas veces las ideas se van organizando en el proceso de ejecución. O sea, se va planificando junto con el proceso de ejecución. Esa es la primera. O sea, que si quieren emprender, lo hagan. No le tengan miedo al emprendimiento, solamente pues resistan, ¿no? Como en cualquier otra área de la vida. Ahora, la segunda recomendación es que lean un libro que me encanta, es mi libro favorito, se llama El Oriente de los Insectos Mexicanos, de Pablo Soler Frost. Es un libro increíble donde les va a narrar el comportamiento de los insectos que está muy relacionado al comportamiento humano, porque ellos también, pues algunos viven como en sociedad, ¿no? O sea, en alguna de las páginas del libro, él menciona el tema de caminos de kilómetros de hormigas que destruyen todo a su paso, ¿no? O sea, a veces una hormiguita nos muerde y nosotros decimos, ay, me mordió la hormiguita. Pero imagínate, kilómetros de hormigas, tú te paras enfrente, pues te comen, ¿no? Entonces, o sea, hace un análisis bastante bueno sobre las experiencias que el mismo autor ha tenido al enfrentarse a los insectos. Sí, esa sería como mi segunda recomendación. Pero sí, o sea, cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes. Espero que hayan quedado un poco claro las ideas. Me emociona hablar mucho de este tema, entonces a veces me salto de un lado al otro, pero cualquier duda, pues estoy aquí para servirles. Claro que sí, Antea. ¿Tus redes sociales? Sí,
¿Dónde te pueden encontrar? Mi Facebook es @AnteaMorelosAriza. O sea, sí estoy literal. Antea Morelos Ariza. El Facebook de Ingenio Constructor es igual, Ingenio Constructor. Nuestro logotipo es un logotipo verdecito, un edificio verdecito con un foco encima. Ingenio Capacitador, igual, o sea, tratamos de mantener como la misma identidad, solo que cambia el nombre. El logo es básicamente similar, nada más que en color azul. Y dice Ingenio Capacitador. Brote, pues es brote y tiene una semillita de café. Bueno, pues ahí en mi muro seguro van a encontrar las redes de todos los emprendimientos. Perfecto, Antea. Rafa, ¿tu recomendación de la semana? Mi recomendación, un libro muy interesante que habla precisamente de este tema. Se llama 101 reglas básicas para edificios y ciudades sostenibles, de Hugh Haywood. Ese lo pueden encontrar en Amazon, en cualquier librería. Está en digital y está en físico. Creo que nos da mucha idea de lo que del tema que tocamos hoy. Y bueno, pues agradecerle a Antea por sus plática, por sus recomendaciones y muy buen programa. Ay, perdón, o sea, si es la recomendación relacionada al tema, también les puedo recomendar que capaciten. Ahorita justo la Ciudad de México acaba de sacar un programa de capacitación para el emprendedor, para esta nueva como tendencia que se llaman las nenis. Entonces, bueno, en realidad puede entrar cualquier persona, o sea, no solo las emprendedoras que se denominan nenis, que son las que tienen tiendas virtuales. Entonces, el gobierno de la Ciudad de México lanza este programa de educación financiera, marketing, o sea, es un tipo de aceleramiento de emprendimiento, pero nada más en clases, ¿no? Y que busquen aceleramientos de emprendimiento en Internet, van a encontrarse con muchos. New Ventures es uno bueno, o sea, que es el que trabaja con Bancomer. No cobran, o sea, la verdad es gratis, por eso lo estoy mencionando. Y pues cualquier duda o cosa, pues acá estamos al pendientes. Perdón, Rafa, ya dije, ay, ya dije la reseña del libro, hasta conté de qué se trata. Está bien. Perfecto, Antea. Muy Yo bien. les voy a recomendar para los pequeños de la casa una serie francesa que se llama Minúsculo. Es una serie de animación precisamente sobre insectos. Búsquenla, la pueden encontrar en YouTube. La verdad es que está muy buena. Y así llegamos al final del programa, amigo. Te agradecemos mucho, Antea, que nos hayas acompañado. Esperemos que no sea la última vez. Y no olviden escucharnos todos los lunes a partir de las 10 de la noche a través de Radio Pasión US, Seduciendo tus sentidos. Nos despedimos ustedes, Manuel Sánchez. Rafael Cadena. Y Antea Morelos Ariza. Muchas gracias a todos. Gracias.